Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Venezuela sigue en crisis. Capriles anuncia que impugnará las elecciones y exige repetición total o parcial de los comicios. Un verdadero papelón. El ministro de Economía argentino se convierte en estrella de las redes sociales e inspira una cumbia con su "Me quiero ir". Tras el atentado en Boston, revelan que los hermanos Tsarnaev tenían planes para atacar la ciudad de Nueva York. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy en Venezuela, donde el líder de la oposición, Enrique Capriles, anunció que impugnará ante la justicia las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, en las que fue derrotado por el chavista Nicolás Maduro, y afirmó que se deberían repetir los comicios de forma total o parcial. Enrique Capriles anunció que impugnará las elecciones del pasado 14 de abril y afirmó que se deberían repetir las elecciones presidenciales de forma total o parcial. Así lo señaló en una entrevista con el canal privado Globovisión, que debe cumplirse con unos plazos y que la impugnación será presentada en los próximos días. En la jornada en que finalizaba el plazo que el propio Capriles dio ayer al Consejo Nacional Electoral CNE para que comenzara con el proceso de auditoría anunciada la pasada semana, el líder opositor señaló que más temprano que tarde en Venezuela la situación debe desembocar en una nueva elección. La presidenta argentina Cristina Fernández y su par de Brasil, Dilma Rousseff, destacaron la capacidad de los gobiernos de Sudamérica para alcanzar consensos entre sí pese a sus diferencias ideológicas, y consideraron que por ello mismo la región es un ejemplo para el mundo. Ambas líderes, que encabezaron ayer una extensa jornada en Buenos Aires, durante la cual ambos gobiernos repasaron los temas más importantes de la agenda bilateral, también expresaron su satisfacción por el desarrollo de los recientes procesos electorales en Paraguay y Venezuela. No obstante, ninguna de las dos mandatarias hizo referencia a las denuncias de fraude planteadas por el candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles. Y ya que estamos en la República Argentina, no podemos dejar de mencionar la enorme repercusión que ha tenido un video colgado en internet del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cortando una entrevista con un suplicante "me quiero ir" para evitar hablar de la inflación de su país. El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, cortó una entrevista con una periodista griega al momento en el que ella le preguntó cuál es la inflación de la Argentina en estos momentos. Mire, le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? La asesora del ministro le explica a la periodista que estos temas no son tocados ni siquiera por medios argentinos. La verdad que hablar de la inflación, cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación, no sé esto si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Y para información del público y según cifras oficiales, la inflación del gobierno argentino es de un 11,2% para este año. En tanto, el Foro Económico Mundial para América Latina terminó el jueves en Lima con elogios para la región, la cual se destacó por su forma de afrontar la crisis financiera mundial. Durante la sesión de clausura, el director general del foro, el noruego Borge Brende, indicó que la próxima edición del foro se va a celebrar el 23 de abril de 2014 en Panamá para continuar con los debates y con el compromiso con América Latina. El encuentro, que reunió a más de 600 funcionarios expertos de todo el mundo, fue inaugurado el miércoles por el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien estuvo acompañado por sus pares de México, Enrique Peña Nieto, y de Panamá, Ricardo Martinelli. Culminamos este primer bloque en Estados Unidos, donde avanza la investigación sobre el atentado en la maratón de Boston. Los expertos revelaron que los hermanos Tsarnaev planeaban un segundo ataque en Nueva York, mientras legisladores debaten si el FBI y la CIA hicieron todo lo posible a la hora de vigilarlos. Nueva York. Ese era el siguiente objetivo de los hermanos Tsarnaev, responsables de los atentados del pasado 15 de abril en el maratón de Boston. Después de cometer el ataque que dejó 3 muertos y más de 280 heridos, los sospechosos decidieron de forma espontánea viajar a Nueva York para atentar en Times Square, informó la policía. Los detalles los reveló Oskar Tsarnaev, el menor y único superviviente de los hermanos, desde el hospital donde se encuentra internado tras su captura. El plan de atacar la emblemática plaza neoyorquina surgió mientras conducían el vehículo que robaron a un ciudadano chino durante su huida.
A bordo llevaban 6 bombas, una de ellas similar a la que usaron en Boston. El plan se desmoronó porque el vehículo tenía poco combustible y tuvieron que detenerse en una gasolinera cercana. Mientras las autoridades siguen investigando por qué los planes de los Tsarnaev escaparon al FBI y la CIA, pese a que Tamerlan, el mayor de los dos, fallecido durante la persecución del viernes, figuraba en los archivos de ambas agencias. Momento de repasar los títulos de los matutinos latinoamericanos. Clarín, Argentina. Graves incidentes en el Borda, hay heridos y detenidos. La Policía Metropolitana montó un fuerte operativo ante el rechazo de los trabajadores de ATE a la demolición de un taller del hospital que había comenzado en la madrugada. La ciudad dice que hay 7 policías heridos y los empleados denuncian 30. La razón, Bolivia. En Chile ven posible que Bolivia plantee demandas por el Silala y Río Lauca como factor de presión. El gobierno de Sebastián Piñera informó que eran previsibles los términos de la demanda que presentó Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al Pacífico. El Tiempo, Colombia. Con TLC se exportan más productos, pero ventas crecen poco. La actividad económica reducida en Estados Unidos ha ocasionado que las exportaciones a ese país norteamericano, con quien se firmó en mayo un tratado de libre comercio, no han subido a pesar de que más productos colombianos llegan a ese país con 0 aranceles. El Comercio, Ecuador. Fallecidos en el deslave de Esmeraldas fueron llevados a Manabí. 4 de las 13 personas que fallecieron sepultadas en el deslizamiento de tierra en Tabete, en el kilómetro 25 de la vía Esmeraldas-Quinindé, en el norte de Ecuador, todavía no aparecen. Los socorristas encontraron ayer 25 de abril los escombros de la vivienda de la familia Méndez. Reforma, México. Recetan aumento en IMSS. Las cuotas que pagan empresas y trabajadores al IMSS subirán. Con 336 votos a favor, 115 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer las reformas legales que homologan el denominado salario base de cotización con el que se calculan las cuotas obrero-patronales que se reportan al IMSS. Y tras la pausa, Uruguay en el mundo. El pequeño país sudamericano acogerá en septiembre una renovada Feria Internacional de Turismo. Atroz ejemplo. El premier británico David Cameron vuelve a criticar con dureza el mordisco del uruguayo Luis Suárez. Además, todo sobre Libertadores. Llega a los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.